La censura en los videojuegos se supone que existe para proteger, para adaptar o para evitar problemas, pero a veces hace justo lo contrario. Cambia cosas que no molestaban a nadie, rompen la lógica del propio juego y dejan decisiones tan extrañas que parecen irreales. Por eso, hoy vamos a repasar algunos de los casos más absurdos de censura en los videojuegos, situaciones reales donde alguien decidió tocar lo que no hacía falta, y el resultado fue mucho más llamativo que el contenido original. Y todo esto empieza con Dead or Alive Extreme 3, un juego que ni siquiera llegó oficialmente a Occidente, porque sus creadores decidieron que era mejor retirarlo antes de enfrentarse a críticas culturales sobre sexualización. Dead or Alive Extreme 3 es básicamente un juego de chicas en bikini haciendo actividades de playa, donde el atractivo visual es prácticamente el punto central del juego, y no tanto el vóley o los minijuegos. Desde siempre en la serie, este fanservice exagerado ha sido parte de su identidad, y ha generado críticas por cómo representa a las mujeres. Cuando el juego fue anunciado en 2015 por Koei Tecmo, dijeron que no lo iban a lanzar en Europa ni en Estados Unidos, y la respuesta oficial fue que habían visto muchos problemas en la industria con respecto a cómo se trata a las mujeres en los videojuegos, y que no querían meterse en polémicas si lo llevaban al mercado occidental. Esto básicamente significa que pensaron que las declaraciones explosivas de prensa o grupos críticos podrían hacerlos quedar mal o que media prensa los acusara de machistas, lo cual podría afectar negativamente a la marca. Además, años después, cuando salió Dead or Alive Extreme 3 Scarlet en 2019, la versión de PlayStation 4 fue modificada, bastante censurada, porque Sony implementó unas políticas más estrictas sobre contenido sexual, eliminando o restringiendo objetos que antes permitían que las chicas quedaran más expuestas o que se pudiesen aflojar prendas intencionalmente, y eso no apareció en PlayStation 4, aunque sí en la versión de Nintendo Switch. Luego está Metal Gear Solid Peace Walker, donde una escena de tortura clave para el tono serio del juego se convierte en algo completamente descafeinado en Japón. En Metal Gear Solid Peace Walker hay una escena en la que el protagonista Snake es capturado por la villana Dra. Strangelove y sometido a una tortura para sacar información y avanzar en la historia. En la versión original japonesa, ese momento violento no estaba representado como dolor real, sino que se suavizó muchísimo y se convirtió en una especie de tortura con varitas que provocan risa incontrolable, casi como si lo estuvieran haciéndole cosquillas en vez de electrocutarlo o hacerlo daño serio, tal y como ocurre en versiones occidentales o como se ve en juegos más adultos. La razón principal de este cambio es una jugada para bajar la calificación por edades en Japón, básicamente hacer que el juego pudiera recibir una clasificación menos estricta y así más personas, incluyendo adolescentes, pudieran jugarlo sin que las autoridades japonesas o los sistemas de clasificación señalasen el juego como violento u oscuro. La industria en Japón y ciertos órganos reguladores suelen ser mucho más sensibles al contenido que impliquen violencia física explícita, tortura o sufrimiento real, por lo que dejar una escena donde alguien está siendo electrocutado hasta que grita de dolor podría haber subido mucho la edad mínima recomendada del juego, y este cambio no fue algo narrativamente necesario, ni una decisión creativa del equipo para hacer la escena más graciosa o Metal Gear, fue más bien una medida de censura interna, para evitar problemas con la clasificación y la percepción del público en Japón. La cosa se vuelve aún más extraña cuando miras Toy Story 2 Buzz Lightyear, un juego familiar donde un enemigo fue rediseñado en ciertas regiones, por considerarse un estereotipo cultural ofensivo. En Toy Story 2 Buzz Lightyear to Rescue, hay enemigos que Buzz tiene que enfrentar mientras va avanzando niveles clásicos con plataformas y acción. En la versión original del juego, uno de esos enemigos tenía un aspecto que para muchos no fue un problema en su momento: bigote grande, sombrero mexicano y una bandolera con balas, un diseño que recordaba a los típicos bandidos del cine de oeste, pero con rasgos asociados a estereotipos mexicanos. Ese diseño llamó la atención de grupos de activistas hispanos poco después del lanzamiento, porque consideraban que representaba de forma ofensiva un estereotipo cultural y racial, que retrataba a mexicanos como villanos armados, algo que no tenía mucho que ver con la esencia familiar que Disney quería transmitir. Entonces, a finales de 1999, hubo protestas pacíficas frente a las oficinas de Activision,
con más de 120 personas manifestándose, porque pensaban que ese enemigo era una caricatura dañina y que el juego podía fomentar ideas erróneas sobre un grupo cultural específico. La respuesta de la compañía fue simple. En las versiones que salieron en Europa y todas las versiones de Dreamcast, decidieron cambiar ese personaje. Lo que hicieron fue quitar ese diseño estereotipado y en su lugar poner algo más neutral. Por ejemplo, cambiar el color del cabello a rubio, darle un sombrero diferente y ropas menos asociadas a ese cliché, para no seguir representando a ese enemigo como un bandido mexicano. En Dragon Ball Fusions, la censura directamente afecta a la identidad de los personajes. Este es un RPG para Nintendo 3DS, con muchos personajes que tenían movimientos especiales donde usaban espadas de forma normal dentro del universo Dragon Ball, especialmente personajes como Trunks, que de hecho están ligados a este tipo de armas en la historia original del anime y manga, donde las espadas tienen un significado claro y son parte de su estilo de combate. Cuando el juego se lanzó en Japón no había ningún problema con esas espadas y todo funcionaba con normalidad. Pero cuando la versión occidental, especialmente la norteamericana y luego también la europea, llegó al mercado, ocurrió un cambio muy llamativo y de lo más raro. Todas las escenas en las que aparecían espadas fueron modificadas, para que los personajes, en lugar de usar espadas, usaran palos de madera o bastones. Esta modificación no fue algo menor como cambiar una línea de diálogo o un color, fue cambiar un arma por otra completamente distinta, por motivos que no estaban ni en la historia ni en la jugabilidad real del juego. La explicación oficial nunca fue súper clara, pero lo que se sabe es que Nintendo of America y Bandai Namco tomaron la decisión de hacer ese cambio en la versión occidental. La razón que más se comenta entre la comunidad es que pensaron que las espadas en un juego donde no hay desmembramientos ni efectos sangrientos podrían verse fuera de lugar o demasiado violentas para un público infantil o familiar en Occidente, así que sustituyeron esos objetos por palos para suavizar ese aspecto visual. Esto para muchos jugadores fue una decisión sin sentido, porque el juego sigue teniendo peleas y golpes, y las espadas son elementos muy icónicos para personajes concretos de Dragon Ball, especialmente Trunks y Janemba, así que verlos usar un palo de madera en vez de una espada tradicional rompía la inmersión para muchas personas. Con Half-Life, el caso ya roza lo surrealista. Cuando Half-Life salió en 1998 fue un éxito brutal en todo el mundo, pero en Alemania y en otros mercados con leyes muy estrictas sobre cómo se puede mostrar violencia en videojuegos, no lo lanzaron tal cual venía originalmente. En esos lugares había normas que no permitían que juegos con sangre real, cuerpos muertos o violencia explícita fueran vendidos fácilmente o recibieran una clasificación, la típica de aptos para mayores de X años, así que los desarrolladores y la distribuidora decidieron editar el juego para que cumpliera esas reglas. El resultado fue tan raro que realmente parecía una versión de otro juego. La sangre desapareció, los enemigos no sangraban, las animaciones de muerte fueron alteradas, y en muchos casos las personas que morían en pantalla no morían de verdad, sino que se sentaban en el suelo o se iban, moviendo la cabeza negando como si estuvieran tristes en lugar de caer muertos. Los marines y soldados hostiles incluso se reemplazaron por robots, para evitar mostrar humanos muriendo, y cuerpos o partes humanas que deberían aparecer al ser eliminados fueron sustituidos por engranajes o piezas mecánicas. ¿Y por qué algo así? No fue porque Valve pensara que Half-Life mejoraría siendo más amistoso, sino porque las leyes alemanas en esa época eran durísimas con representaciones de violencia real en juegos, y que un juego con escenas explícitas podría no recibir clasificación o incluso ser prohibido. Para poder venderlo legalmente y también poder anunciarlo, la empresa decidió entregar una versión extremadamente suavizada, en vez de arriesgar que el título quedara bloqueado. Y después de todo esto llega Paper Mario: La Puerta Milenaria, donde se eliminan pequeños detalles oscuros como una escena con sangre. En el juego original de GameCube hay un montón de cosas que, si te fijas bien, son más oscuras o violentas de lo que esperarías de un juego de Mario, pero envueltas en estética de papel y humor. Por ejemplo, en una casa escondida en Rockport puedes encontrar un contorno de tiza en el suelo con manchas de sangre, básicamente la pista de un asesinato, una escena muy rara en un título de Mario, que parece inocente a primera vista. Pues bien, cuando el juego salió fuera de Japón y también en el remake de Nintendo Switch en 2024, esa escena fue alterada o eliminada en las versiones internacionales. Quitaron la tiza y la sangre, dejando solo una habitación normal sin nada tan explícito, porque aparentemente querían que el juego fuera aún más familiar y menos chocante visualmente, aunque para muchos fans no había motivo real para hacerlo.
Además de esa escena, hay otros cambios que parecen sacados de la nada, diálogos que en la versión original tenían mucho más punch, o referencias culturales específicas fueron alterados, y ciertas interacciones entre personajes se suavizaron, o se reescribieron incluso cuando no eran problemáticos. Para mucha gente esto parece una censura absurda, porque lo que se quitó no era nada extremo ni peligroso, era solo una referencia visual a algo sangriento, dentro de una historia con matices adultos, y técnicamente no rompía ninguna regla de clasificación por edades. Y en Grand Theft Auto Vice City, la incoherencia alcanza su punto máximo cuando escenas sexuales se eliminan por completo. Cuando Grand Theft Auto Vice City se lanzó en Japón, no lo dejaron llegar tal cual venía en Estados Unidos o Europa porque las leyes y normas culturales japonesas sobre la sexualidad y violencia en los videojuegos son muy diferentes a las occidentales y relativamente estrictas en ciertos aspectos, aunque el juego tenga clasificación adulta. En la versión occidental original, dentro de la mansión de Díaz, uno de los personajes, hay pósters y fotos claramente subidos de tonos de Candy Suggs, una actriz ficticia dentro del juego asociada con el contenido para adultos, que aparece en unas misiones más subidas de tono. Para la versión japonesa, Rockstar y la distribuidora decidieron modificar eso por completo, y en lugar de esas imágenes colocaron fotos de gatos y de flores, algo que no tiene ninguna relación con el contexto de la misión ni con la narrativa, solo y exclusivamente para evitar mostrar contenido sexual explícito. Ese tipo de cambio parece ridículo porque al final lo que se hace en el juego sigue siendo adulto, pero en Japón hay leyes sobre lo que se considera obsceno o no en material visual, y aun cuando el juego sea clasificado para adultos, las representaciones visuales de fotos con contenido sexual explícito se restringen o se eliminan para cumplir con esas normas. Y Wolfenstein 2 demuestra cómo las leyes pueden forzar decisiones visuales absurdas. Wolfenstein 2 The New Colossus es un juego que desde el principio va de patear nazis en un mundo alternativo, donde la Segunda Guerra Mundial la ganan los alemanes, y tú eres BJ Blazkowicz, el tipo que quiere darles guerra sin piedad. Dentro de esa historia aparece Adolf Hitler en persona en una escena loca donde dirige una especie de película propagandística. Se comporta como un lunático paranoico y grita órdenes mientras Blazkowicz está atrapado en medio de todo. El asunto es que cuando los desarrolladores querían vender el juego en Alemania, tuvieron que enfrentar algo que no tiene mucho que ver con la narrativa del juego, sino con las leyes reales de ese país sobre la representación del nazismo. Hace unos años en Alemania estaba prohibido mostrar símbolos del Tercer Reich, como esvásticas, saludos nazis o representar figuras históricas como Hitler, incluso en un contexto claramente antinazi. Eso venía de una ley conocida como el 86A del Código Penal alemán, que intentaba prevenir la difusión del propaganda nazi en cualquier medio, incluidos los videojuegos. Y para sortear eso, en la versión alemana de Wolfenstein 2 The New Colossus, cambiaron todos esos elementos problemáticos. Las esvásticas se reemplazaron con un símbolo ficticio, las referencias directas al régimen nazi se borraron, los personajes dejaron de llamarle Führer a Hitler, y su nombre fue cambiado a algo como Heiler. Incluso le quitaron el bigote característico a Hitler, esa marca visual que hace que cualquiera sepa quién es al instante. Visualmente es el mismo tipo, gritando e insistiendo en su película ridícula, pero sin que parezca literalmente Adolf Hitler con su bigote y título oficial. Y el caso de 20 mujeres convertido en 20 conejas dejó claro que las normas de plataformas pueden ser más estrictas que cualquier sistema de clasificación. 20 Ladies es un juego independiente que, como su nombre original indica, tenía 20 mujeres con diseños sugerentes y contenido de tono adulto, como parte de su estética y su oferta visual. Pero cuando se trató de sacar el juego en consolas modernas como la PlayStation 4, todo cambió por las políticas de censura de Sony. Según esas normas, presentaciones explícitas de cuerpos femeninos o personajes con connotaciones sexuales podían no ser aprobadas o forzadas al desarrollador a reescribir el contenido para cumplir con lo que Sony considera aceptable en una plataforma que quiere mantener una imagen más familiar. La respuesta de los desarrolladores fue tan inusual como evidente. En lugar de simplemente vestir más a las mujeres o suavizar sus diseños, decidieron transformar a las protagonistas en personajes antropomorfizados, con hijitas caricaturescas completamente vestidas y sin referencias sexuales directas, y cambiar el nombre del juego a 20 Bunnies. Ese giro fue precisamente para poder cumplir con las reglas de Sony sin eliminar por completo la idea original, y también parece haber sido una forma de señalar lo ridículo de las normas que limitan la representación de mujeres adultas, pero permiten criaturas con apariencia animal en su lugar.
Y finalmente llegamos a Devil May Cry 5, donde un simple destello de luz tapa un desnudo mínimo en una versión concreta. Cuando Devil May Cry 5 llegó al mercado en 2019, nadie esperaba una polémica por escenas visuales que no afectaban a la historia ni a la jugabilidad, pero ese fue exactamente el caso con una de sus escenas donde aparece el personaje de Trish, desnuda de espaldas después de que Dante la rescata de un demonio. En la versión occidental para PlayStation 4, se añadió un efecto de destello de luz, lens flare, que cubría su trasero durante esa secuencia. Ese reflejo no estaba en otras versiones como las de PC o Xbox One, ni en la versión japonesa de PS4, lo que hizo que muchos jugadores se quedaran totalmente desconcertados por lo paritario del cambio. Según algunas fuentes, esta luz no solo tapa un desnudo mínimo que en otras versiones se veía sin problemas, sino que lo hace de una forma tan forzada que más que ocultar parece un truco extraño pegado encima de la escena, lo que terminó siendo más molesto que otra cosa para muchos jugadores. Y por si fuera poco, ese efecto tan específico quedó como una censura exclusiva de la versión occidental de PS4, lo que aumentó la percepción de que no tenía sentido desde un punto de vista creativo ni narrativo. Si el juego podía mostrarse esa escena en PC o Xbox One, o incluso en Japón sin censura, ¿por qué cambiarlo solo en ese caso y solo en esa plataforma? Y lo más curioso de todos estos casos es que casi nunca se censura para mejorar el juego, se censura por miedo, por normas mal aplicadas, o por decisiones tomadas desde un despacho lejos del jugador. El problema es que cuando se toca algo sin entender el contexto, el resultado no es un juego más responsable, sino uno más incoherente. Y ahora te toca a ti, que seguro te acuerdas de algún caso de censura en videojuegos que te dejó completamente descolocado. Déjamelo en comentarios para una siguiente parte. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas, porque seguimos en ese reto interno de llegar a los 100.000 suscriptores antes de que acabe este año. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.